Muy buenas noches, tardes, depende de dónde se encuentren ustedes. En nombre del Instituto de Estudios Peruanos, me complace darles la bienvenida a algunos y a otros agradecerles la continuidad de participar en este evento internacional, Perú y América Latina en tiempos de pandemia, desigualdades, salud pública y poder. Tema del cual el Instituto de Estudios Peruanos, de larga trayectoria en problemas sociales, no podía estar ajeno, evidentemente. Y hemos tratado como institución de enfrentar estos problemas que se resumen en esas tres palabras: desigualdad, salud pública y poder. Y precisamente para iniciar la discusión en este primer panel, vamos a presentar a Ángela Ullén Cateriano, que es una médica peruana. Actualmente trabaja en Médicos Sin Fronteras en Bélgica, pero tiene una larga experiencia, aparte de ser magíster en control de enfermedades infecciosas, tiene una larga experiencia, más de 10 años de experiencia en proyectos médicos humanitarios en diferentes países del África. Es decir, su experiencia no viene a través de un laboratorio, no viene de las aulas universitarias solamente, viene de trabajar en los sitios donde las desigualdades precisamente en relación con la salud pública son absolutamente brutales en algunos casos, y en otros casos son terribles, por no decir lo menos. Y entonces, con esa presentación me da mucho gusto darle la palabra a Ángela, que tendrá 45 minutos de exposición. Luego pasaremos una ronda de preguntas y Ángela tendrá una posibilidad de respuesta a las preguntas que ustedes hagan. Las preguntas llegarán a través del chat, evidentemente. Ángela, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Jaime, y buenas tardes, noches con todos, dependiendo de dónde están. Bueno, como Jaime comentaba, yo tengo una experiencia de más de 10 años en salud global y las desigualdades están estrechamente ligadas con los resultados en salud. Entonces es inevitable hablar de la pandemia y lo que ha ocurrido en los últimos poco más de 2 años sin hablar de inequidades, ¿no? Voy a empezar a compartir mi presentación. Por favor, me avisan. A ver, yo les, de un poco lo que ve, ¿se pueden ver mi pantalla? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Entonces, solo de manera muy breve, ¿a dónde nos va a llevar esta conversación? Creo que es importante ver cuáles son las estructuras sistémicas que mantienen estas inequidades en la salud global. Primero vamos a hablar un poco de que esto no es un tema nuevo. A pesar de que muchos pensamos que las pandemias son una cuestión nueva, una crisis nueva, un tema nuevo de salud pública, pues no. Tan antiguas como el hombre probablemente, pero las primeras de las que tenemos registro vienen desde el año 165 después de Cristo, ¿no? Por ejemplo, esta plaga de Antonine, que es de la que primero se tiene registro, mató entre 5 a 10 millones de personas. Estamos hablando un tercio del Imperio Romano, y es lo que empieza el declive del Imperio Romano. Se cree que fue o sarampión o viruela, ¿no? Porque hay descripción de lesiones, pero no hay más evidencia. Luego tenemos plagas como la de Justiniano, que matan a 50, 100 millones. Solo para que vean el impacto más o menos que esto tenía, 30% de la población mundial murió en esta, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Las epidemias, pandemias, tienen mucho que ver con el comportamiento humano. Entonces, mientras más el ser humano comenzó a viajar, a tener comercio, a escalar un poco todo lo que es la exploración de otros continentes, de otras también especies silvestres y todo esto, pues se movió con vectores, se movió con enfermedades. Y pues esto fue lo que pasó, por ejemplo, con la peste, que es hasta el día de hoy la epidemia que más, o la pandemia, que más impacto tuvo en la historia de la humanidad, ¿no? Estamos hablando de que mató casi el 50% de la población europea. Estamos hablando de 200 millones de muertes, ¿no? ¿Y por qué les cuento todo esto?
Porque las pandemias, otra vez, no son un tema nuevo. A lo largo de la historia hemos tenido distintas pandemias. Lo interesante de este gráfico es que ustedes ven el volumen de las bolitas, tiene una relación con la cantidad de muertes, ¿no? Y ahí tenemos los años que van avanzando. Esta que ven aquí enorme, la bolita gris, es de 200 millones de muertes, es la plaga, ¿no? La peste bubónica que les comentaba. Pero conforme avanzamos, vemos a la gripe española. 50 millones de muertes en el año 19, en el 19. Y tenemos el VIH con aproximadamente 35 millones de muertes. Y acá tienen adelante a COVID, ¿no? Con 6.3 millones de muertes. Entonces, si nosotros pensamos en el impacto de COVID, no ha sido una de las grandes pandemias de la humanidad. Ahora, otra cosa que podemos ir viendo es que los tamaños de las bolitas no han sido constantes y también depende mucho si es una enfermedad nueva, ¿no? De la que ya se conoce, para las que tenemos, pero lo que sí sabemos es que la tecnología y el conocimiento nos está ayudando a reducir la mortalidad y el impacto de esta, ¿no? Es importante también, lo que les decía, ¿no? Poner en contexto quién mató más, y seguimos teniendo a la plaga, ¿no? A la peste bubónica como la que más mató. Y acá abajo tenemos a COVID, ¿no? Este número del de 6 millones está actualizado hasta julio, pero es bastante cercano a lo que tenemos hoy. ¿Y qué pasa luego? Vemos que estas pandemias, por ejemplo, nada más para mostrarles rápidamente, miren cada cuánto tiempo se daba. En los últimos años se han ido acelerando, es decir, tenemos con más frecuencia. Pero esto también tiene relación con muchos fenómenos humanos, ¿no? Entre ellos, tenemos varios relacionados con lo que se llama la gran aceleración, ¿no? La velocidad con la que se han incrementado ciertas actividades humanas, entre ellas las actividades extractivistas, el cambio climático y otro. Entonces, actualmente, pongo esto en contexto porque a pesar de que hay muchísimas crisis y muchos retos en salud global, pues la mayoría de ellos son externos al sector salud. Es decir, cambio climático, la pobreza, las intersecciones con diferentes enfermedades relacionadas a la falta de acceso al agua, al saneamiento, etcétera, tienen que ver con las condiciones de vida, pero son externas al sector salud. Entonces, los retos que tenemos hoy en salud global son diversos, son externos al sector y existen múltiples intersecciones, como decía, ¿no? La pobreza, las desigualdades, el género, el estatus de migración, etc. Estas intersecciones tienen mucho que ver con la vulnerabilidad de una persona hacia un riesgo, y en este caso, hacia una enfermedad o hacia el cambio climático, etc. Pero ¿qué tienen todas en común? Que todas van a esperar que el sector salud responda, ¿no? Y la capacidad del sector salud, lamentablemente, es bastante limitada todavía. Entonces, no va a ser muy útil o muy eficaz trabajar solamente desde dentro del sector. Es decir, esta visión de que vamos a solucionar enfermedades invirtiendo solamente en la construcción de hospitales, en el sector salud, pues no, es como querer sacar agua con un baldecito de un barco hundiéndose, ¿no? Tenemos que trabajar en determinantes, tenemos que trabajar en la parte de inequidad, etcétera. Y claro, tenemos que mencionar la fuerte influencia de las relaciones internacionales y de la política. Entonces tenemos que, ya era un escenario complejo, las crisis múltiples que teníamos, y en enero del 2020 llega esta neumonía viral, ¿no? Que se describe en China, que sale de un mercado en Wuhan, y empiezan a aumentar la cantidad de muertes, luego entran en una cuarentena, y cuando COVID aparece en China en este momento, nosotros ya teníamos un escenario complejo. Es decir, teníamos la crisis de salud planetaria, los desastres naturales, estábamos viendo cómo vamos a hacer con el cambio climático, a qué se comprometen los países con mayores emisiones, etc. Teníamos también ya problemas con los liderazgos políticos, una alta privatización del sector salud,
una legitimidad y baja confianza en las instituciones, una infodemia que es previa a COVID, sin duda, y un nacionalismo, una aserción de la soberanidad de muchos países, diciéndote no. Yo reduzco, por ejemplo, los fondos en ayuda internacional, humanitaria, yo voy a reducir la cooperación internacional, voy a invertir más, America First, Brexit, etc. ¿No? Tenemos también una crisis de los sistemas de salud, donde el número de recursos humanos en salud es bastante limitado en el mundo, ¿no? Se habla de construir una fuerza de trabajo global, pero es bastante difícil. Teníamos crisis sociales con inequidades marcadas que, debido a raza, género y otros que promueven movimientos sociales como el Me Too, como el Black Lives Matter y otros, ¿no? Degradación de las instituciones, sobre todo de las públicas, menos inversión en el sector público y que se torna al sector privado, y una crisis financiera que está golpeando al planeta, ¿no? Entonces, en medio de todo este contexto, que además genera sistemas injustos, crecientes inequidades, en un mundo en el que existe sobre e infraconsumo, y en un mundo en el que se está poniendo el lucro sobre el beneficio social. Llega COVID, y pues es un momento muy difícil para quienes toman decisiones. ¿Por qué? Primero, porque es una enfermedad nueva. Entonces hay muchísima incertidumbre. Segundo, la presión es bastante para los tomadores de decisiones. No tienes evidencia suficiente, no sabes qué hacer, miras al de al lado a ver qué pasa, se te está muriendo la gente y se afecta la economía, la salud, etcétera, ¿no? Son muchos sectores afectados al mismo tiempo. Pero además lo interesante es que un tomador de decisiones mira a sus científicos y los científicos dicen, pues no sé, estamos construyendo evidencia. Entonces es en este momento en que el mundo se convierte en un gran laboratorio y distintos países empiezan a implementar distintas medidas. Ustedes bien saben, Perú y otros países en América Latina han sido de los primeros en implementar cuarentenas, por ejemplo, ¿no? Confinamientos en realidad. Y entonces estamos trabajando a prueba y error, y nuestra única evidencia va a venir del monitoreo y evaluación de programas, ¿no? Es en vivo, es en tiempo real. Esto a la vez que, claro, quienes hacen ciencia tratan de producir lo más que pueden. ¿Y qué pasa? Que la cantidad de ciencia es abrumadora. Es decir, la cantidad de la producción científica, la cantidad de publicaciones que hubo con respecto a COVID en los últimos 2 años, ha superado años de publicaciones científicas de muchas enfermedades infecciosas juntas. Entonces, para un tomador de decisiones, por ejemplo, un ministro de salud, es bastante difícil mantenerse al día, up to date, con toda la información que se produce, y esta velocidad era clave en ese momento, la capacidad de discriminar la evidencia que sirve de la que no, ¿no? Si no estaban preparados, pues perdían, implementaban cosas que no tenían valor, invertían dinero que podía haber sido invertido en otra cuestión. Pero valía tener en cuenta siempre que esta evidencia se tenía que contextualizar mucho. Entonces, ¿qué pasaba? La gente empezaba a copy-paste, a copiar y pegar muchas de las medidas tomadas en otros países, creyendo que iban a funcionar, y muchas de estas en realidad hicieron muchísimo daño a la población. Hoy se sabe, por ejemplo, que en un sistema sin protección social, en un sistema con inequidades, en un sistema en el que la seguridad alimentaria es tan frágil, implementar un confinamiento largo es probablemente causar más daño a tu población, ¿no? Entonces, es en este momento donde nos damos cuenta que la intersectorialidad era muy necesaria, y siempre lo hemos sabido, pero ha sido muy mal implementada y ha sido fallida, ¿no? Y otra cosa interesante de este momento en donde se tenían que tomar decisiones muy rápidas son las dicotomías, dicotomías que lamentablemente permanecen hasta el día de hoy. Salud versus economía. Yo me acuerdo mucho de una entrevista que me hicieron al inicio. Me dicen, ¿salvar la salud o la economía? ¿Qué opina usted? Y es que es una falsa dicotomía, ¿no? O lo público versus lo privado, o lo colectivo sobre lo individual. Esto fue muy fuerte, ¿no? La salud pública versus la individualidad. Pero yo, ¿por qué me vacuno? Vacúnate tú y protégete tú, ¿no? La ciencia versus la anticiencia. Si vamos un poco 2 años atrás, ¿no? Nos acordamos de cómo la hidroxicloroquina, la ivermectina, el dióxido de cloro, son productos que fueron sumamente usados por gran proporción de la población latinoamericana, ¿no?
Y los lobbies detrás eran muy fuertes. Muchas veces la intención era solamente la fama, porque te van a decir, la ivermectina no tiene patente. Sí, pero los libros, las conferencias, las entrevistas y todo esto, y el consultorio personal de quienes la promovían, tenía mucho que ver con esto. Mascarillas, o todos con mascarilla o nadie con mascarilla, cuando en realidad todas estas medidas de control tienen muchos grados, tienen un rango enorme de probabilidades, y yo les digo siempre el ejemplo de las mascarillas es perfecto, porque hay un tipo de mascarillas que funciona y funciona mejor en ciertos contextos. Entonces, no podemos decir sí o no a todo. Y bueno, también se contrapuso esto de la solidaridad global versus el nacionalismo. ¿Qué hacemos? ¿Le damos mascarillas a los países que lo necesitan más? ¿O me los guardo por si acaso? Porque, ¿sabes qué? America first, ¿no? Entonces, todas estas contraposiciones hacen que haya sido un problema que en inglés se dice wicked problem, un problema bastante retorcido, ¿no? Con muchas aristas, y en el que hay que construir sistemas para entender realmente cómo se afectan distintos aspectos de la vida humana. Yo nada más quiero escoger ciertas palabras, en realidad, ciertos conceptos que voy a tocar rápidamente. La salud como derecho, el acceso a la salud, el poder, la inequidad y la salud y los suministros médicos. Entonces, yo he hecho un poquito un cherry picking, porque si no es que es un tema enorme. Lo primero es no olvidarnos que la salud es un derecho humano. ¿Y qué significa que sea un derecho humano? Muchas veces preguntan, ¿y qué significa que esto sea un derecho? Bueno, significa que en teoría el gobierno tiene la obligación de asegurar que tú tengas acceso a la salud, ¿no? Cuando lo necesites, acceso de calidad y donde lo necesites. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el acceso, ¿no? El acceso es tener el centro de salud con un médico, con calidad de atención, tener las drogas que necesito en el momento, pero también es lo que está fuera del sistema de salud, y es una vida saludable, ¿no? Yo sé que mucha gente discute esto porque dice, no, hay que priorizar la inversión en el sistema. Yo creo que hay que priorizar en salud la inversión fuera del sistema de salud y tener poblaciones más saludables, pero esa es otra discusión. Entonces, es importante que para hablar de salud pública y la salud como derecho, hablemos de principios de igualdad, de no discriminación, de transparencia, participación y rendición de cuentas. Entonces, la equidad, como vemos, está íntimamente ligada al concepto de salud como derecho, ¿no? Y esta realización progresiva de la salud como derecho implica justamente identificar cuáles son las barreras de acceso, que en muchos casos están relacionadas con la inequidad, y eliminarlas sistémicamente, ¿no? Eliminarlas de raíz. Ahora, la inequidad en salud globalmente es muy potente en imagen, ¿eh? Si nosotros tomamos, es básicamente azar, si nosotros tomamos la expectativa de vida y pensamos en un lugar como Somalia, ¿no? O como Central African Republic, donde la expectativa de vida no me pasa de los 50 años. Y luego tomamos un lugar como Japón, donde es mayor de 80 años, 84 años. ¿Cuáles fueron los factores que estuvieron en mis manos para yo cambiar eso? Pues nada, es el sistema. Y es otra vez, esto es una inequidad, diferencias sistemáticas entre grupos sociales, económicos, demográficos. Y esas diferencias fueron evitables, son innecesarias y son injustas porque están creadas por estructuras y por instituciones. Vamos a hablar de la mortalidad infantil. La mortalidad infantil también tiene diferencias enormes, ¿no? Desde Europa, que tiene un 0.3, 0.4 de mortalidad infantil, a lugares que tienen más del 20%. Quiere decir que de cada 5 críos, pues uno no te va a sobrevivir a más de los 5 años, ¿no? Y ¿se pudo evitar? Sí, la mayor parte de estas muertes tienen que ver con el acceso a agua, con el acceso a alimentación, con el acceso a una vida saludable, a lactancia materna, etc. Entonces, otra vez,
esto se pudo evitar y mucho de esto, por eso uso mucho el término del sur global y el norte global, porque muchas de estas inequidades justamente derivan de la riqueza colonial y de los sistemas de poderes geopolíticos que arrastramos, ¿no? Rápidamente, en cuestión de enfermedades infecciosas, las inequidades son sumamente importantes. Las enfermedades infecciosas son vistas como un indicador de pobreza y desventaja, históricamente. Nombren la que quieran, excepto COVID, claro, excepto las pandemias, ¿no? Tuberculosis, VIH, malaria, casi todas, me van a decir, son más prevalentes en ciertos sectores de la población, ¿no? Y normalmente son poblaciones vulnerables. Entonces, además de que les da más a los más vulnerables, tiene un impacto mayor en ellos y les genera una carga económica que probablemente va a hacer, y la enfermedad va a hacer que dejen de trabajar, perpetuando un ciclo de pobreza, de empobrecimiento, más aún cuando el sistema no te brinda acceso universal, no cobertura, sino acceso efectivo universal. Y cuando hay diversos factores que discriminan a ciertas poblaciones, ¿no? Algunos de los descritos son, por ejemplo, el estatus migratorio, las diferencias de género, raza, origen étnico, discapacidad, pobreza, etc. En COVID no ha sido muy distinto, porque lo que ya vemos en la evidencia es que en COVID el impacto ha sido mayor cuando hay diferencias de género, de ingreso económico, en poblaciones indígenas, en poblaciones migrantes, minorías étnicas, y poblaciones que además han tenido históricamente ya un acceso bastante reducido a la salud. Entonces, la inequidad va a tener muchas aristas en una enfermedad infecciosa. No solamente tengo, porque ya tengo, si yo ya soy vulnerable o si ya vivo en pobreza, soy más propenso probablemente a contagiarme. En COVID pasó eso, la gente tenía que salir a trabajar, los que no tenían, los que no pudieron hacer home office, y los que vivían, que gran parte de la población latinoamericana vivía dependiendo del jornal, tuvo que salir a trabajar. Gran parte de la misma gente que tuvo que salir a ganarse el día a día, no tenía para comprarse la mejor mascarilla, que es la que funciona, que es una N95, porque eran carísimas. El que estaba en casa en home office sí tenía una N95 en el cajón, ¿no? Muchas de estas personas no tenían una refrigeradora y tenían que salir diariamente a hacer las compras, además del trabajar, ¿no? Exponiéndose más, transmitiendo más a sus pares, además, y volviendo y transmitiendo a sus familias. Pero luego está otro tipo y otra dimensión de la inequidad, ¿no? Que es la biológica. Sabemos que la gente adulta mayor, la gente con comorbilidad, tenía peores resultados por COVID, o tiene peores resultados por COVID si no están vacunados. Entonces ahí tenemos una cuestión de una desigualdad biológica. Y luego además tenemos el riesgo ocupacional, ¿no? ¿Se acuerdan que al inicio de la pandemia el gran peso de la mortalidad estuvo sobre el personal sanitario? Y esto es importante y lo vamos a tocar un poquito más, pero fue el mismo personal sanitario que no tuvo acceso a mascarillas cuando lo necesitó. Entonces, yo solamente quería brevemente, ¿qué es el acceso? Hablamos de acceso a la salud todos los días. Y como les decía, es tener la infraestructura, el médico, la calidad y todo, pero también tener los suministros médicos, lo que voy a necesitar en ese momento. Y claro, si hablo de acceso, estoy hablando de gratuidad, ¿no? Pero ya teníamos un problema crónico de estantes vacíos. Esto es un problema crónico en salud pública del que no se habla mucho, desafortunadamente, y es uno de los temas en los que más trabajo, y es los estantes vacíos. Antes de la pandemia, ya 2.000 millones de personas no tenían acceso a medicamentos esenciales. Los medicamentos esenciales son una listita de medicamentos que la OMS ha hecho, que son lo más básico de lo básico, ¿no? Están las enfermedades crónicas infecciosas, no sé, también las curaciones. Y ya gran parte de la humanidad no tenía acceso a esto. Y el acceso, ok, incluye gratuidad, incluye el trabajador de salud que te lo dispense, etcétera. Pero para yo tener acceso a este suministro o a este material médico, hay muchos pasos, porque está el desarrollo e investigación. O sea, a ver, si
Yo desarrollo e investigo en la vacuna de COVID, voy a tener una, pero si hay una enfermedad desatendida en la que no me interesa investigar, pues eso nunca va a llegar al mercado. Luego están los precios, que están dados también por la propiedad intelectual, el financiamiento, los contratos, la cadena de suministros, ¿no? La cadena de suministros es un gran problema en acceso a medicamentos. Luego está tu sistema de salud, si es funcional, si no, si está abierto a las horas que debe, los modelos de atención, qué tan comunitario eres o qué tan basado en un hospital estás, donde no llegas a la gente, ¿no? Mientras más comunitario, más acceso. Luego está la parte de información, educación y comunicación, el soporte psicosocial, monitoreo, etc. Pero solamente quiero que tengan en cuenta que en cada uno de estos cuadraditos pueden haber barreras que dificulten el acceso al suministro médico. Y esto es un ejemplo que voy a dar rápidamente, porque muchas personas cuando comienza COVID dicen, es un virus democrático porque le da a todos, ¿no? Le da a los europeos que son ricos, le da a los chinos, le da a nosotros. Pero no hay nada más falso que eso, porque a pesar de que nos dé a todos, en primer lugar, no todos se contagiaban. Y hace un momento hablamos de eso, ¿no? Las personas que tenían el privilegio de poder estar en casa, pues no estaban tan expuestas, ¿no? Luego estaba el cómo te iba a dar, ¿no? Y como decíamos, puede haber diferencia entre las edades y demás. Pero también qué tanto yo podía acceder a una cama UCI, a un balón de oxígeno, qué tanto yo podía acceder a un trabajador de salud cuando se estaban muriendo en mi pueblo, ¿no? Y había la vulnerabilidad hacia la enfermedad, pero también la vulnerabilidad hacia la respuesta. La vulnerabilidad hacia tener un confinamiento y que no me permita traer comida para mis hijos, la vulnerabilidad hacia el no poder salir de casa, no poder generar, no poder comprar, etc. Las pandemias históricamente aumentan la desigualdad, ¿no? Los coeficientes de Gini, que creo que los conocen mucho mejor que yo, se mantienen ya después de 5 años de una pandemia por encima de los niveles anteriores, ¿no? Entre las personas con niveles de educación medios altos, el desempleo, consecuencia de una pandemia, es mínimo. Y en niveles bajos, el empleo disminuye hasta en 5%. Entonces, todo nos sigue hablando de cómo esto golpea diferente a cada ser humano. Y esto es justamente la inequidad, ¿no? La inequidad mata. Capítulo 1. Tengo dos partes cortitas donde les voy a dar ejemplos de por qué yo digo que la inequidad mata. El primero se trata sobre el equipo de protección personal y cómo no fue igual para todos, tal cual está en la foto. Al inicio de la pandemia, si ustedes se acuerdan, antes de que hablemos de vacunas, antes de que habláramos de lo que sea, el personal de salud empezó a caer enfermo y muchos a morir, ¿no? Y resulta que no tenían los medios adecuados para protegerse, pero resulta que el mundo tenía una dependencia enorme de China. La mayor parte de mascarillas, 50% de mascarillas quirúrgicas vienen de China. Pero además China estaba siendo afectado en ese momento, Wuhan cerró y luego más allá de Wuhan. Y con ello paralizan la producción y aumentan a tope el consumo. China, ¿se imaginan de la cantidad de población que estamos hablando? Con lo cual empiezan a consumir las mascarillas internamente, prohíben las exportaciones. Y bueno, y otros países ven esto y lo siguen. Y es así que Estados Unidos y la Unión Europea, dos de los mercados más poderosos del mundo, pues acaparan y dicen, Unión Europea, bueno, antes de que la Unión Europea lo diga, ya Francia y Alemania se aseguraron, y dijeron, yo no exporto mis mascarillas. Pasó algo similar, muy similar con los ventiladores. Los ventiladores son esas máquinas donde te intuban para que de presión, para que entre el aire a presión a los pulmones, ¿no? Que al principio de la pandemia era como que un caso se empezaba a poner grave y lo intubaban rápidamente, con lo cual nos quedamos sin ventiladores rápidamente. Pero solo para dar ejemplos, todos estos países dijeron, yo no voy a exportar más. La Unión Europea dijo, no, bueno, esperamos a que Trump se fuera, llega Biden y dice, vamos a proteger lo nuestro, y esta dependencia, esto no puede volvernos a ocurrir. El equipo de protección personal, entonces, se convirtió en una suerte de bien sumamente valioso, y pues quienes menos tenían,
pues no lo obtenían, ¿no? Con lo cual, estamos hablando de países que ya tienen un sistema de salud bastante frágil, tienen números reducidos de trabajadores de salud, además de sus trabajadores de salud se están muriendo, y son justamente los países que no acceden al EPP que necesitan. Entonces, para marzo del 2021 los precios se habían disparado. Los respiradores N95, que son los que deberíamos idealmente tener, se habían triplicado, ¿no? En precio. Pero aún así había un déficit de producción enorme. Y cuando China vuelve a producir, incluso antes, casi toda su producción era para Estados Unidos y la Unión Europea. Esto que ven aquí en la línea ROW es resto del mundo. Miren lo que se llevaba a Estados Unidos, lo que se llevaba a la Unión Europea y el resto del mundo, ¿no? ¿Qué pasaba con los trabajadores de salud? Pues que en tu país llegaban, y que muchas eran versiones falsificadas. Si llegaban unas KN95, unas N95, el personal de salud iba y se lo compraba con la platita que tenía, ¿no? Y quien no tenía platita, ¿qué hacía? Lo reusaba, lo lavaba, lo ponía al sol, lo desinfectaba, cosas que los dejaban sumamente vulnerables. Otra vez se repite, quien menos tiene, queda más vulnerable y más expuesto. Esto es solo para recordar que en muchos lugares alrededor del mundo, los trabajadores de salud dijeron, basta, yo puedo trabajar, pero necesito herramientas, ¿no? Y ya para mayo del 2021 se habían muerto 160.000 trabajadores de salud. Pero luego llegan las vacunas, ¿no? En diciembre del 2020 en realidad llegaron. Y estas vacunas eran como la esperanza de los trabajadores de salud porque finalmente ellos eran los primeros en la fila. Pero ¿qué pasaba? Para septiembre del 2021, 2 de cada 5 trabajadores de salud tenían 2 dosis. 2 de cada 5. ¿Cómo se dividía esto en el mundo? En los países de alto ingreso, en los países más ricos, 80% de trabajadores de salud tenían 2 dosis. Menos de 1 cada 10 trabajadores de salud recibió 2 dosis en África. Este era el nivel de inequidad, ¿no? El Fondo Global, que ustedes saben que es un pool justamente que financia muchos programas de salud en las 3 mayores enfermedades que matan más en el mundo, ¿no? Malaria, tuberculosis y VIH. El Fondo Global hizo una encuesta en los países en los que trabajaba. ¿Y qué encontró? Que 48% de los trabajadores de primera línea no tenía EPP. Y estamos hablando de países que reciben donantes, o sea, que reciben financiamiento para salud. Y en África esto se llegaba al 60%. Estamos a más de 2 años de la pandemia y hoy en día estos respiradores, los N95, KN95, FFP2, son todavía inaccesibles para muchos trabajadores de salud. Y claro, si pensamos en quiénes son los más vulnerables, también deberían tenerlos pacientes oncológicos, pacientes crónicos, etc. Pero al día de hoy no tenemos ni la capacidad de manufactura, donde deberíamos tenerla para dejar esta dependencia, pero tampoco tenemos, tampoco nos hemos abastecido. Y si nos abastecemos, no las damos gratuitamente, ¿no? Solamente para dar un ejemplo, en Perú, a finales del 2021, ya habían muerto 2.500 trabajadores de salud. Entonces, la inequidad mata, ¿no? Mi segundo ejemplo de la inequidad mata es la esperanza que trajeron las vacunas y el apartheid de las vacunas. Yo no sé si han escuchado este término, se acuñó mucho durante la pandemia, ¿no? Dada la inequidad. Vamos a empezar con la esperanza, que es algo más bonito. Llega la vacuna, ustedes se acuerdan, todos hemos estado ahí, ¿no? Cuando llegan las vacunas, increíble, es uno de los mayores hitos en realidad de la ciencia moderna. ¿Por qué? Porque fue el desarrollo y difusión y distribución más rápido de la historia en términos de vacuna. Nunca se había vacunado tanta gente en solo un año en el mundo. Nunca una vacuna recién lanzada había cubierto tal proporción de la población tan rápido. Pero antes de que COVID llegara, el promedio entre que se identifica un germen nuevo y se desarrolla una vacuna para este germen, el promedio era 48 años.
Con COVID lo hicimos en menos de un año. Y el promedio para el desarrollo de una vacuna y vacunar al 40% de la población objetivo era de 42 años. Con COVID lo hicimos en 11 meses. Entonces, que no me digan que esto no era un milagro, claro, era ciencia, ¿no? Pero la gente dice, y siempre me preguntaban, ¿cómo se hizo esto? ¿No? Sobre todo quienes no confían en las vacunas. ¿Cómo hicieron? ¿Qué hay detrás? Pues algo muy simple, les estaba golpeando donde más les dolía, la economía. Los países estaban perdiendo absurdas cantidades de dinero porque la gente no quería salir, había mucho miedo, la gente estaba muriéndose. O sea, yo no sé si ustedes vieron inicialmente, bueno, hemos estado en Latinoamérica, qué mejor evidencia de lo que ocurrió. O sea, lo hemos visto todos, lo hemos vivido todos. Entonces, cuando a un país le golpea la economía, el bienestar y le causa malestar social, el dinero cayó, ¿no? Entonces, hubo mucha inversión. Pero no era solo la inversión. Había ya plataformas previas de estas vacunas de ARN mensajero. Estas vacunas de ARN mensajero ya se estaban trabajando para virus que son primos hermanos, como el MERS. Entonces, no era que empezaron de cero. Lo otro es el nivel de coordinación internacional. Era una pandemia, no era una enfermedadcita de la selva, ¿no? Le estaba afectando a todo el mundo. Entonces hubo mucha coordinación, es decir, equipos de científicos trabajando en distintos continentes al mismo tiempo en el mismo tema de investigación. Esto es enorme y con la cantidad de dinero que tenían. Y finalmente, lo que permitió también que se desarrolle muy rápido era la cantidad de gente que se enfermaba. ¿Por qué? Porque los clinical trials, cuando se hace un ensayo clínico, tú necesitas muchos enfermos, ¿no? Para ver cuántos no se enferman o cuántos no mueren con la vacuna. La cantidad de gente que se infectaba con COVID era tanta que los ensayos clínicos se hicieron rapidísimo comparado con otros. Por otro lado, mucha gente dice, los hicieron muy rápido, ¿no? ¿Cómo hicieron tan rápido estos ensayos clínicos? No se saltó ningún paso. En realidad lo que se hizo es que etapas que se hacen normalmente escaladas, ¿no? Primero la preclínica, luego la clínica 1, la 2, ¿eh? Se sobrepusieron. Las hicieron en diferentes sites, en diferentes momentos, pero en paralelo. Las hicieron en paralelo para hacerlas más rápidas. Entonces, celebramos, tuvimos vacuna, no tuvimos vacunas. Las vacunas se fueron desde el inicio, desde muy temprano en la pandemia, a los países de muy alto ingreso. Es así que, vamos a ver, en los países de alto ingreso, que tenían 1.3 mil millones de habitantes, se fueron 250 millones de vacunas. Y a los países de medio y bajo ingreso, que tienen 6.3 mil millones de habitantes, 230 millones de vacunas. Entonces, desde el inicio, y ven en el mapa, esto era de mayo de 2020, la inequidad era brutal. Pero esto lo vieron venir, o sea, era obvio, quienes tenían más dinero se iban a comprar las vacunas. ¿Por qué no hicieron algo para evitar esto? Y es que sí lo hicieron. Bueno, acá son algunas cifras de lo que se vio al inicio, ¿no? Pero es brutal, porque los países de alto ingreso acapararon más del 99% de dosis en el mercado antes de que pisaran el mercado. Hicieron precompras, compras adelantadas y muchos mecanismos, pero vamos a ver. Entonces, esto es lo que se llama el apartheid de las vacunas, ¿no? El apartheid viene del Afrikaans, que se usaba en Sudáfrica. Significa separación, y eso es lo que se vivió con las vacunas. A julio del 2022, más del 35% de la población mundial no ha recibido ni una sola dosis, y solo el 19% de personas en países de muy bajo ingreso han recibido al menos una dosis. En países de alto ingreso llegamos al 80%. Vale la pena recordar que los ensayos clínicos se hicieron en países de medio y bajo ingreso. Es decir, sí, ahí usaron a la población para ver si funcionaban o no. No quiero decir usaron, pero ahí participaron. Y luego no les llegaron vacunas. Pero entonces, ¿por qué toda esta inequidad, no? Primero estaba la limitación en la manufactura, y este fue el cuello de botella más grande. Tú, Pfizer, desarrollas tu vacuna, le pones candado porque tienes propiedad intelectual y solo puedes producir en tus fábricas. Lo que pasa con Moderna, Pfizer, etcétera, etcétera. No hay redes de fabricantes,
Los países como los nuestros no tenemos capacidad instalada ni capacidad de manufactura, y así lo tuviéramos, está amarrado con propiedad intelectual. ¿Nos van a venir a enseñar cómo hacerla? No, porque no quieren que tengamos la capacidad de hacerla. Hubieron algunos pocos acuerdos de colaboración para aumentar la capacidad instalada, que fueron, por ejemplo, con el Serum Institute de India, con Argentina y otros, pero no iba a alcanzar para la necesidad que había. Esta inequidad, lamentablemente, se mantuvo en el tiempo. Se sumó además la reticencia vacunal, la desconfianza, dificultades para la cadena de frío. Por Dios, nos mandan una cantidad enorme de Pfizer y solo la podemos usar en Lima, en la costa, en las capitales, porque la cadena de frío que requiere es costosísima y es pesada. Y no la podemos llevar a lugares como Chocó, en Colombia, o no la podemos llevar a Belo Horizonte, en Brasil. No podemos sacarla de nuestras capitales, ¿no? Pero lo que les decía, o sea, era obvio que esto iba a pasar. Rápidamente les voy a decir, crearon un mecanismo. Al inicio, con muy buena voluntad, la OMS, CEPI, Gavi, UNICEF, con esta mentalidad de, bueno, países donantes y países receptores, dijeron, vamos a hacer un pool donde todos pongamos el dinero, y como yo voy a colectar el dinero de todos los países, los ricos van a financiar un poco a los pobres para que todos podamos, y además como voy a comprar por cantidad, la economía de escala, ustedes saben mejor que yo, nos va a permitir tener todo lo que vaya saliendo, y voy a distribuir el riesgo porque voy a ponerle dinero a todas las productoras, ¿no? Todo parecía bastante bien, sonaba bien, pero ¿qué pasó? Lo primero que pasa es Trump, lamentablemente. Es increíble el daño que le hizo a la salud pública, pero él dice, no voy a participar en eso de COVAX. Es el primero que se atrevía a decir que no, porque era obvio que todos íbamos a participar, todos los países, ricos, pobres de medio ingreso y todos. Dijo, no, además yo le voy a meter dinero de frente a la farmacéutica y yo lo voy a comprar directamente. Creo que en la mente de las buenas personas que concibieron COVAX, no imaginaron que alguien iba a ser tan avesado de ir a comprar directamente a la farmacéutica sin participar en el pool. Estados Unidos se llevó todo el dinero que, o sea, gran parte, esperemos que financie Estados Unidos, se fue con su dinero, pero no solo se fue con su dinero, se fue con su dinero y acaparó un montón de lo que iba a producir Pfizer y Moderna, dejando sin mercado a COVAX. Cuando los otros países, UK, la EU, Canadá, ven lo que está haciendo Estados Unidos, no dudaron ni un momento y lo hicieron. ¿Qué creen que pasó? No habían países ricos en COVAX, solo habían de los que no teníamos. Entonces, dejaron sin mercado, dejaron sin dinero COVAX. COVAX fue una enorme falla de la solidaridad global. Y fue realmente una pena, porque ellos esperaban vacunar a toda la población, al 20% de la población global para el 2021. No pasó. Brevemente les voy a comentar de la propiedad intelectual. ¿Qué les puedo decir? La industria farmacéutica decide las prioridades en salud global de acuerdo al retorno a la inversión, ¿no? Y las enfermedades infecciosas no son de alto retorno a la inversión, porque son cortitas, se acaban. O sea, tú te curas, tienes una amigdalitis, una faringitis, una neumonía, tomas tu pastilla, te curas, se acabó el negocio. No es una crónica, no es un cáncer. Pero además porque tienen miedo a que haya resistencia antimicrobiana y de pronto su producto ya no sea tan efectivo en unos años. Entonces no invierten en enfermedades infecciosas. Pero la industria te dice siempre... Ángela, tiene 5 minutos, por favor. Ya, sí, corro. La industria farmacéutica siempre dice que ellos invierten mucho en I+D, ¿no? La verdad es que gran parte de la inversión de I+D viene de dinero público, de taxpayer, ¿no? 10.000 millones vienen de fondos públicos. Bueno, finalmente hicieron muchísimo dinero y quiero terminar nada más con un par de notas, ¿no? Primero, no estamos preparados. Esto de la pandemia nos ha demostrado una vez más que no estamos preparados para enfrentar grandes crisis sanitarias, que nos hemos olvidado de conceptos como la salud como derecho y que la inequidad mata, que las inequidades son perpetuadas por sistemas como los de investigación y desarrollo, la academia, ¿dónde está la academia?, la manufactura, la capacidad de pago, etc.
Entonces, hoy en día tenemos en realidad un sistema perverso que favorece los intereses del norte global, que es donde está la industria farmacéutica y donde paga los impuestos, ¿no? Por lo cual no hay interés en desarrollar en el sur global. La caridad no es un buen mecanismo, no soluciona los problemas. Esquemas como COVAX de donantes y receptores perpetúan estas dinámicas de poder. Y al final las voces de los países del sur global no son escuchadas y las poblaciones más interesadas no son escuchadas, ¿no? Entonces necesitamos un remake de la arquitectura de la salud global. Y finalmente estamos en un momento en que las inequidades se han exacerbado, pero también estamos en un momento en que la frecuencia de crisis sanitarias, sumadas al cambio climático, a la resistencia antimicrobiana y otros, se están incrementando. Entonces, es un buen momento para pensar en cómo incrementar nuestras capacidades, ¿no? Ya, eso es todo. Gracias. Uy, gracias, Ángela. En realidad, no sé, se hace un nudo en la garganta y hasta un par de lágrimas pueden salir con los datos que tú presentas que reflejan que estamos en muchos de los países del mundo, incluyendo el Perú, por supuesto, las desigualdades señalan las barbaridades que existen cuando hablamos, entre otras cosas, por ejemplo, de salud. Pero yo no quiero ser pesimista y pienso en que tú misma lo has dicho por ahí, has insinuado, aparte de los datos lapidarios que has presentado respecto a las desigualdades, creo que has señalado que es fundamental, en primer lugar, concebir la atención a la salud como una integrado a la interpretación de la sociedad en su conjunto, desde la esfera política hasta la esfera económica. Hay una caricatura muy buena que tú dices, lávate las manos, te va bien, y hay dos olas inmensas atrás que son la inflación y el cambio climático que está viniendo encima y nadie le presta atención. Eso por un lado, es decir, esta vinculación de la salud con todos los otros esferas de la sociedad es fundamental. En segundo lugar, eso implica la generación de políticas públicas que modifiquen y que generen ciudadanía, que fortalezcan la ciudadanía, que en realidad no es otra cosa que reconocer los derechos como el de la salud que tú has expresado hoy día. Pero corto, aquí tengo una lista de preguntas, te las voy alguien se está quejando del audio, pero no podemos hacer nada con nosotros con respecto al audio. A ver, se ha ido la lista. Aquí está. Pongo el chat, te voy a decir las preguntas. ¿Tú las puedes ver? No, ¿no? No. Ya. Entonces, tengo hasta 4 preguntas. Voy a decir Okay. 2 primeras y tú las contestas en 5 minutos. Claro. La primera pregunta es, ¿qué tipo de estrategia es posible para abordar inequidad, escasez y especulación? Esa es la pregunta. ¿Qué estrategia hacer? Y la segunda es, ¿hubo falta de solidaridad a nivel global de los países más desarrollados frente a países menos desarrollados como nuestros? Esas serían las 2 primeras preguntas, Ángel. En cuanto a dónde ir, yo creo que esa es una pregunta muy importante, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Lo primero, creo que hay que hacer una gran inversión, porque no podemos seguir dependiendo de la caridad. Tenemos que invertir y ojo, no solamente en los sistemas de salud, en el bienestar, en los determinantes sociales, en la ruptura de las inequidades sistémicas, ¿no? Pero para verlas hay que estudiarlas. Entonces necesitamos también invertir en estudiar estas inequidades. Creo que ahí la academia juega un rol muy importante, pero también creo que es momento de también hacer bloques, ¿no? La Unión Africana ha demostrado en estos últimos meses que es posible hacer bloques regionales que funcionan y que pueden ganar espacio y presionar. Yo creo que a América Latina le ha faltado mucho moverse en bloque en esta pandemia, para compras en grupo, para estar ante la Organización Mundial de Comercio, etc. Entonces creo que hay vías, pero tenemos que empezar a pensar no solo como receptores de donaciones, sino como lugares, centros de desarrollo,
a nuestro paso, a nuestra manera, con nuestras capacidades, pero tenemos que empezar a invertir en ello. Había la otra pregunta de por qué, De y voy, solidaridad. voy a juntar Dale. esa pregunta que ya te hice con otra que ha venido después. ¿Por qué cree que los países desarrollados tardaron tanto en darse cuenta de que la desigualdad en la distribución de insumos médicos y vacunas también los iba a afectar? Eso se junta con lo anterior, si hubo o no falta de solidaridad internacional. De hecho, hubo falta de solidaridad, pero más que una falta de solidaridad per se, como no quiero ser solidario, es una aserción de la soberanía, un nacionalismo, el de primero yo y primero protejo a mi gente. Esto no toma en cuenta nociones básicas, como que los virus no conocen de bordes, ¿no? No toma en cuenta nociones básicas, como que el cambio climático nos va a afectar a todos. Es decir, países que hoy en día están diciendo, yo no voy a reducir mis emisiones porque ahí está mi dinero, no están tomando en cuenta que sus poblaciones también van a ser afectadas. Entonces, son visiones bastante estrechas, pero sí, hay una falta de solidaridad global, ¿no? Y por otro lado, la otra parte era... ¿Por qué se demoraron tanto en darse cuenta? Yo creo que no se han dado cuenta. Yo creo que ahora se han demorado en darse cuenta porque ellos también, porque países como los de la Unión Europea y los de Estados Unidos se dieron cuenta que ellos eran sumamente dependientes de China. Eso fue algo que les golpeó mucho, ¿no? Ahora, es mucho más fácil que ellos lo resuelvan como Estados Unidos lo ha hecho. Estados Unidos, cuando Biden llega y dice, esto no nos va a volver a pasar, le han metido una cantidad de dinero al desarrollo de plantas de 3M y otros en el país, que ahora ellos tienen la capacidad. Países como los nuestros, de pronto, no pueden tomar esa decisión, ¿no? No podemos decir en Perú, bueno, es que ahora me voy a abrir una planta de 3M y hacer mis propias mascarillas. Pero de pronto, de manera regional, sí pueden distribuir ciertos materiales básicos. De manera regional, sí podrían, yo creo, hacer mucho más, ¿no? Estamos en una época muy difícil en las que hay muchas tendencias antiglobalización, ¿no? Entonces esto se va a ver más y más y más. Aquí hay otra pregunta que tiene que ver con lo que acabas de decir, pero ¿qué mecanismo de solidaridad internacional sí llegaron a contribuir fundamentalmente a nuestro país? Es que no sé si fue solidaridad, pero pero a mí me parece muy interesante lo que hizo China, ¿no? Nosotros nos acordamos las primeras vacunas que reciben muchos de los países latinoamericanos son las chinas. La geopolítica jugó un rol muy importante en la distribución de las vacunas. China ofreció sus vacunas a países latinoamericanos y africanos. No las ofrecía por solidaridad global, las ofrecía porque sabía que la manufactura de las otras estaba corta y ellos tenían vacunas. Nos la vendió más cara que una Pfizer. Entonces, ¿podemos llamarle solidaridad? No, pero podemos llamarle una oportunidad. ¿Qué de solidaridad global recibimos? Bueno, no sé si solidaridad, recibimos el Fondo Global, nosotros fuimos receptores del Fondo Global, Perú tuvo un fondo importante del mecanismo del Fondo Global para oxígeno. Ahora, los fondos llegan. ¿Cuánto se ha ejecutado del dinero que llegó para hacer las plantas de oxígeno? No lo sé. Yo tengo el track, sigo países como Lesoto, Burundi, he seguido a Yemen, Afganistán, Siria. Perú lamentablemente no lo he seguido, pero ellos sí que han recibido el fondo. Hay una pregunta que te va a incrementar ese cuadro de dicotomías maniqueas que tú presentaste, aunque es un pleonasmo decir dicotomía maniquea, ¿no? Porque está diciendo que se oponen lo mismo. ¿Podría decirse que la inequidad no solo se explica por el neoliberalismo, sino por el egoísmo e indiferencia del ser humano? Esa es la pregunta. Pero es que el neoliberalismo no es eso. Yo creo que apuntan un poco en la misma dirección, ¿no? Por ejemplo, yo veo que la salud global se deja en las manos de la industria farmacéutica con la esperanza de que ellos vayan a hacer the right thing, ¿no? Que con la esperanza de que ellos desarrollen los medicamentos y que el mercado se va a regular. No es cierto. ¿Quién está ganando con esto? No solo la industria, también los países donde ellos pagan impuestos. Es self-interested, es el interés propio. Yo creo que el neoliberalismo está, yo no soy economista, pero creo que está íntimamente ligado con el interés nacional, con el interés
propio. Y una última pregunta. Los países ricos supuestamente están protegidos, quiere decir que los que tenemos baja tasa de vacunación somos más propensos a los próximos virus. Depende de qué vacuna. Normalmente las vacunas no se cruzan, ¿no? Es muy raro. Los virus que están apareciendo, por ejemplo, no es que tú vacunas para COVID y te va a proteger de otros virus. Probablemente las nuevas vacunas de COVID vayan a proteger para otros coronavirus. Eso es lo que se quiere ahora con las nuevas versiones. Pero hay un caso muy especial y mira que ahora está en boga, lamentablemente, está otra vez de retorno, que es la viruela. La viruela del mono es un caso muy especial. Tenemos el mismo problema, no hay manufactura global, no tenemos vacunas, y es un caso muy interesante porque Estados Unidos tenía mucho miedo a que alguien cogiera la viruela vieja, la que conocíamos hace 40 años, y la convierta en una bioarma, ¿no? Entonces, Estados Unidos era uno de los pocos países que tenía un stock, por bioterrorismo, tenía un stock de vacunas para viruela, un stock enorme. Y ahora sabemos que para la viruela del mono, la vacuna de la viruela que usábamos hasta los 80 sí tiene reacción cruzada, pero eso pasa muy, muy poco, ¿no? Por eso digo, lo mejor va a ser que estemos preparados para producir nuestros propios productos. Y otra vez, no quiero decir nosotros Perú, pero pueden ser bloques regionales, puede ser colaboración sur-sur, pero sí que tenemos que diversificar un poco más, ¿no? Bueno, tú lo has dicho, no tengo más preguntas, pero tú creo que has dicho en tu exposición que el avance de la ciencia es fundamental. Y entonces resulta fundamental para aprovechar los avances de la ciencia, tener alianzas, hacer redes. No puede estar, el Perú no puede pensarse aisladamente. Una universidad no puede pensar que va a encontrar pues, como se dice, el invento del siglo respecto al virus, que tiene que trabajar en red, ¿no es cierto? Y no solo médicos, sino biólogos y antropólogos y etcétera, para seguir sosteniendo que el problema no es un problema solo de salud. Tienes un tiempito todavía, quedan unos minutos, 3, 4, si quieres decir algo respecto a lo que se quedó en el tintero. Creo que eso último que has dicho, es que me parece sumamente importante esto de salir del sector salud. La respuesta en muchos de nuestros países, y en Perú específicamente, ha estado sumamente medicalizada. Los grupos de expertos estaban compuestos por epidemiólogos, intensivistas, médicos. Hubo muy poco de ciencias sociales. Hubo muy poco, hubo ninguno. No hubo nada de ciencia social, no hubieron economistas, no hubieron otros. Entonces, yo creo que los equipos multidisciplinarios en este tipo de crisis son claves. Entonces, tú tenías médicos diciéndote, bueno, qué fácil, que la gente no salga a la calle. Y nadie les hablaba del impacto que eso iba a tener en el día a día de las personas, ¿no? Y es ahí donde digo que hay una intersectorialidad fallida. Nunca supimos cómo, pero si la necesitábamos en algún momento, este era el momento. Y no, me parece que tenemos que, cuando pensemos en salud, tenemos que pensar fuera del sector. Si queremos hablar de salud, tenemos que hablar de bienestar. Y es por eso que es clave que hablemos de inequidades, de calidad de vida. No me quiero ir mucho al capability approach, pero creo que también tenemos que pensar un poco en qué es el bienestar para nuestra población. Es que le abras un hospital de millones. No, tal vez es tiempo de calidad, áreas verdes, agua, saneamiento y cosas más importantes, ¿no? Entonces creo que nos hace, por eso digo, falta conocer mejor a nuestra gente. Muchas gracias, Ángel, ha sido sumamente interesante y esperando que logres recuperar tu mano dañada y que sigas contribuyendo con tu reflexión a enfrentar este problema de las epidemias. Te agradecemos profundamente, agradecemos a todos los asistentes que han escuchado, y aquí hay una lista por lo menos de 29, que nos han acompañado, que te han acompañado y nos han acompañado en esta conferencia. Y esperamos que sigan participando en este evento. El próximo panel
se llama Respuestas del Estado ante la crisis, que viene a ser un poco lo que estamos diciendo, lo que ha dicho Ángela, y cómo ha reaccionado el Estado a estas desigualdades, ¿no? Bien, mañana a las 11 de la mañana seguirá entonces el evento. Muchísimas gracias a todos y que les vaya muy bien.